estudio pasado estuvimos hablando acerca de las hijas de Babilonia, y hoy vamos a tocarlo un poquitito, solo un poquito, para hacer un enlace con lo que venimos platicando. Pero en toda la escritura usted va a ver, hermano, cómo se le anuncia a Babilonia el fin, así como se anuncia también el bienestar del pueblo de Dios. Las promesas del Señor vienen, hermano, cada vez, en cada paso que nosotros damos en la lectura, encontramos con una promesa del Señor, nos encontramos con algo que el Señor le va a dar a su pueblo, pero también nos encontramos, hermano, con el fin anunciado de Babilonia. Como quien dice, voy a bendecir a mi pueblo, pero voy a destruir a esta entidad que ha estado por muchos años tratando de avergonzar a mi pueblo, pues yo la voy a avergonzar a ella. Y entonces dice Jeremías capítulo 50, el verso número 12, dice: vuestra madre será en gran manera avergonzada. Se avergonzará la que os engendró. He aquí la última de las naciones será un desierto, tierra seca y páramo. Por la ira de Jehová no será habitada, sino asolada será toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y silbará sobre todas sus plagas. Entonces, mire qué final más desastroso el que le espera a Babilonia y a todos aquellos que han sido manipulados y han sido llevados en esa corriente babilónica y que de alguna manera se han babilonizado. Esto fue lo que pasó cuando el Señor va y rescata a Lot, envía los ángeles y entonces sacan a Lot, toman a ese hombre que era un hombre justo, dice la Biblia, lo arrastran prácticamente hacia afuera de la ciudad, se lleva a su familia, pero la esposa de Lot no logró desprenderse de esa entidad de Sodoma, no logró desprenderse de esto, y entonces volteó a ver, y en ese momento dice la palabra que se convirtió en una estatua de sal. Es decir, quedó prácticamente como un monumento, como algo que nosotros podemos ahora ver y decir, pues algo impensable, ¿verdad? Algo impensable, porque ellos estaban, hermano, siendo sacados para que no alcanzaran la destrucción, pero el asunto es que esta mujer llevaba todavía en su corazón eso de Sodoma, eso de Gomorra, eso de Babilonia, lo tenía dentro de su corazón, y aún las hijas llevaban esa cultura sodomita, la llevaban dentro de su corazón, y entonces al final de cuentas el fruto que dieron fue un fruto desagradable, fue un fruto malo. Entonces aquí lo que está diciendo la palabra es de que Babilonia va a ser destruida, Babilonia va a ser asolada, Babilonia va a llegar a un punto en el cual va a dejar de existir, va a quedar simplemente como un recuerdo. Dice que va a quedar y se va a extender como un humo que va a estar ahí como en el horizonte, como diciendo: grande era esa ciudad, pero ya pasó. Grande era esa civilización, esa potestad, pero ya no lo es más. Y entonces, aquí cuando estuvimos viendo esto, vimos que las hijas de Babilonia fueron algunas ciudades específicas a las cuales el Señor señaló específicamente por nombre. Y la que más nos sorprendió, o por lo menos a mí me sorprendió mucho, hermano, es encontrar que dentro de estas hijas de Babilonia se encontraba Jerusalén. Y eso lo dice Ezequiel capítulo 16, en donde el Señor describe la historia terrible de Jerusalén. Dice: yo pasé junto a ti y estabas
estabas revolcada en tu sangre, no te habían limpiado con agua, no te habían salado con sal, no te habían puesto vestido, no había quien te hiciera misericordia. Y yo pasé junto a ti, te limpié, te lavé con agua, te purifiqué, te dije vive. Y entonces, hermano, Dios hizo un trabajo bien fuerte hablando de Jerusalén. Y entonces viene después y Jerusalén va y se prostituye de nuevo. Tanto así que el Señor le dice, tú eres peor que las rameras, porque tú pagas porque se acerquen a ti. Las rameras generalmente reciben un pago, pero tú dabas a tus amantes, le dice. Entonces la confronta de una manera muy fuerte, hermano, muy, muy fuerte. Y entonces ahora nosotros vemos una Jerusalén endurecida. Además de todas esas otras ciudades que usted tiene ahí, ¿verdad? Vemos una Jerusalén endurecida. Vemos una Jerusalén que debió haber sido coronada como reina. Debió haber llegado a una etapa en la que ella hubiera sido la más glamorosa de todas las mujeres en toda la creación, pero se fue detrás de los ídolos, se fue detrás de los amantes, se fue detrás del adulterio, y entonces eso hizo que fuera prácticamente separada del reino. Y entonces viene y aparecen los hijos de Sión. Aparece, hermano, la nueva Jerusalén, que en figura somos nosotros, la iglesia de Cristo. Aparece Esther, después de que Basti fuera destronada, aparece una reina que no era una reina, digamos, que tenía mucha esperanza, pero el rey la toma como esposa, y entonces eso representa la iglesia de Cristo. Entonces ahora nosotros vemos a una Jerusalén separada, a una Jerusalén que ha sido, ahí sí que ella misma, ¿verdad?, se ha ido labrando ese destino. Y a mí me sorprendió muchísimo, hermano, porque uno de los lugares más duros para la predicación del evangelio es precisamente Jerusalén. Uno de los lugares más fuertes en los que hay mucha oposición al mensaje de la salvación, al mensaje de Cristo, es precisamente Israel, la Tierra Santa, en donde debería de haber una apertura, en donde debería de haber, hermano, un acogimiento de la palabra del Señor. Hay un rechazo muy fuerte, y eso lo puede ver usted. Hay un video por ahí que anda circulando, en donde se ve que hay unos jóvenes que están predicando la palabra en Jerusalén, y entonces los empiezan a insultar, los escupen, les dan patadas, los maltratan, porque empiezan ellos a hablar acerca de la salvación, acerca del Mesías, acerca de Isaías 53 específicamente. Y entonces eso enardece, hermano, a los que se supone que deberían de ser el pueblo que reciba los beneficios de la salvación a través de la cruz de Cristo. Pero lo que hacen ellos es que tienen un rechazo automático prácticamente al mensaje de la cruz, al mensaje del evangelio. Y no solo eso, sino que vienen y hacen mofa, hacen burla de muchas de las cosas que para nosotros son cosas santísimas, hermano, son cosas santas. Entonces a mí me sorprendió mucho. Yo le quería, lástima que este video no lo vi yo porque estaba pasando en un documental y lo logré todavía medio filmar ahí, pero para muestra de lo que yo le estoy hablando, le quiero enseñar lo que hay en Jerusalén, y específicamente la aprobación de muchos de los residentes de ese lugar. Y es un video que yo vi, y le pedí al hermano que lo pudiéramos proyectar, porque está en el Museo Israelí, en el Museo Israelita. Ellos lo ponen allí en un museo, y lo ponen ellos como un atractivo, ¿verdad? Pero es una burla realmente al evangelio.
Y entonces lo vamos a ver, dura como 40, 50 segundos, es bien rápido, pero póngale atención a lo que dice. Y si no, pues que alguien nos hiciera el favor de traducirlo, ¿verdad? Pero estamos ahí, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que logré yo tomar, que era el final prácticamente del video pero fíjese que sí se entiende, ¿verdad? Sí se entiende. Ellos están diciendo que en el Museo de Israel, en el área en donde hay objetos religiosos, ellos pusieron en exposición una imagen que ellos le pusieron el Mac Jesus. Y es esa imagen horrorosa que está ahí. Y entonces algunos pues se quejaron y me imagino que hubieron algún tipo de protesta. Pero lo que a mí me sorprende, y lo van a remover, ¿verdad? Lo van a quitar de ahí. Porque aún los mismos conductores dicen eso es ofensivo. Pero lo que a mí me llamó muchísimo la atención, hermano, es de que es en la Tierra Santa. En la Tierra Santa, en donde el Señor vino a derramar su sangre. En el lugar en donde vino el Señor, hermano, y fue despreciado por aquellos a los cuales Él venía a salvar. Entonces, qué cosa más tremenda, porque entonces vino Israel, vino los judíos, y se separaron de la cruz de Cristo, y entonces el Señor hizo una pausa, no los desechó, porque la Biblia dice en Romanos que ellos no fueron desechados, sino que Israel va otra vez a volver en sí y el Señor les va a dar una oportunidad nuevamente. Pero mientras eso pasa, hay como un paréntesis. Y eso fue lo que yo le he estado enseñando desde hace ya algún tiempo acerca de la era de la iglesia, que son los gentiles. Y por eso es que los gentiles y los judíos y todos aquellos, ¿verdad? Todo aquel que abra su corazón y todo aquel que reciba la salvación en Cristo puede entrar, hermano, por esta puerta que se llama la iglesia de Jesucristo. Entonces, esto es la iglesia de Cristo, que son los judíos y todos los que no son judíos, que son la gentilidad. Ellos se les dio la oportunidad, Israel la desechó, aquí está Israel, y entonces Israel fue puesto como en una pausa, y entonces se abrió un paréntesis para que entrara la iglesia de Cristo. Cuando se cierre este paréntesis, vuelve el trato con Israel, que el trato con Israel empieza precisamente en la semana 70 de Daniel, la semana 70. Entonces empieza de nuevo el trato con Israel. Eso es lo que hemos venido platicando en estos estudios que hemos tenido. Pero lo que a mí me llama muchísimo la atención, y eso era lo que yo quería llamarle hoy, hermano, a reflexión, es que ellos fueron el pueblo que Dios había escogido. Escogidos, vamos a poner así, ¿verdad? Cuando ellos desecharon esto, entonces viene y el Señor aparta a la iglesia, y entonces al separarlos a ellos, nos da a nosotros la oportunidad
que a ellos se les había preparado. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y entonces se nos da a nosotros. Entonces, ellos entraron en un endurecimiento. Ellos entraron en un endurecimiento. Y por eso era otro de los videos, ya no lo pude cargar acá, pero hay muchos videos, usted los va a poder ver, tal vez se los enseño después. Pero en donde la gente que va a predicar a Israel es prácticamente, pues, atacada. Digamos, los persiguen, es perseguida. Entonces viene la iglesia y Dios hace un derramamiento sobre estos, que somos nosotros, un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene prácticamente todo lo que necesita para poder llevar a feliz término esta salvación. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo y tiene al Espíritu Santo. Y entonces se crea una nueva cultura en este espacio, que es la cultura que va a regir la vida de aquellos que entran por esta puerta, que es una cultura de el reino de Dios. Por eso el Señor, cuando llegó, dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Por qué? Porque Él venía a establecer una nueva cultura, que era no por la ley, sino que era por la gracia. Entonces, esta es una era de gracia. Esta era una cultura de ley, de la ley sinaítica. Ok. Entonces, teniendo bien claro esta diferencia, o sea, nosotros tendríamos que adquirir la cultura del reino o la cultura de Israel. Esa es una pregunta que yo le hago. ¿Cuál es la cultura que Dios espera implantar en su iglesia? ¿La cultura de reino o la cultura judía? La cultura del reino. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, cuando Él vino, lo que se pretendía era que los suyos lo recibieran, y entonces ellos eran los que iban a ser salvados. Se iba a abolir, hermano, el sacrificio de corderos y todas las cosas que traía la ley. Se iba a presentar el único sacrificio, que era Cristo, y entonces ellos iban a entrar a ser herederos únicos prácticamente. Ellos lo desecharon y entonces metieron a la iglesia, entramos nosotros. Entonces yo me quedé y me quedo sorprendido, hermano, de ver que todavía dentro de la iglesia de Cristo como que esto no ha logrado recibirse, no ha logrado percibirse, porque se quieren importar muchas de las cosas que les pertenecen a ellos, que les pertenecieron y que no que sean cosas malas, pero que de alguna manera han sido abolidas, porque una ley nueva se ha establecido. Un nuevo sacerdocio. Ellos, hermano, ellos tenían el sacerdocio levítico, el sacerdocio de Leví. Pero ahora a nosotros se nos ha dado el sacerdocio de Melquisedec. Y entonces, al haber un cambio de sacerdocio, tiene que haber definitivamente un cambio de ley. Tiene que haber un cambio de ley. Entonces ellos no lo entendieron, y está bien que se les predique, está bien que se les
presente el evangelio, porque esa es la tarea de la iglesia, presentar el evangelio, porque van a haber muchos que en este tiempo van a entrar, pero van a haber muchos que van a quedar endurecidos todavía, hasta el momento en el cual ellos reaccionen y en el momento en el cual ellos puedan decir realmente: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y entonces cambian su mentalidad y ellos van a empezar a ser salvos. Pero de momento hay un paréntesis, hermano. De momento hay un paréntesis. Por eso es que hay cierta, iba a decir yo, pero hay mucha incompatibilidad en lo que actualmente ellos hacen con lo que la iglesia hace. Por eso es que no está bien, hermano, que las costumbres, digamos, que alguien se suba a un púlpito a predicar con su cabeza cubierta. Eso lo hacen en las sinagogas. Pero el apóstol Pablo dijo: el que ora con la cabeza cubierta, el varón que ora con la cabeza cubierta, como dice, afrenta, es verdad, afrenta su cabeza. Entonces no se puede hacer. O orar con un talit encima, tener filacterias, guardar el sábado. Y otro montón de cosas, hermano. Mire, aún hasta con la música uno debe ser muy cuidadoso. Por eso es que estamos siguiendo esta serie de estudios de una manera metódica y vamos bastante pausado, precisamente, hermano, porque hay cosas que nosotros tenemos que ir asimilando y que se tienen que ir quedando. Aún, hermano, una de las cosas que vamos a ver hoy, si el Señor nos lo permite, es que en la alabanza y en la adoración, cuando nosotros entramos en el reino milenial, hay una transformación, hay un cambio. Y ahorita le voy a enseñar un poquito acerca de eso, pero el punto es, y lo que me quería detener era con base en ese anuncio que esa noticia que ellos estaban presentando. Yo me quedé asombrado, hermano. ¿Por qué? Porque viendo eso, ¿cómo todavía algunos pretenden ir en pos de eso? Ellos tienen, hermano, que entrar por la puerta que se llama Jesucristo, y ellos tienen que volver en sí. El hijo pródigo en la posilga fue donde volvió en sí y se acordó de su padre. Yo creo que a ellos les va a pasar igual. Ellos se van a acordar de que hay un Dios. Ellos se van a acordar y ellos van a confesar lo que hicieron sus padres, y entonces van a aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero de momento, nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros somos aquellos que estaban en las plazas, en los parques, y que estaban despreciados, pero que Dios nos mandó a llamar y nos sentó a la mesa, porque los invitados, los comensales que habían sido invitados, no quisieron llegar, y llegamos nosotros. Llegamos nosotros por gracia, hermano, por gracia de Dios llegamos nosotros. Entonces tenemos que honrar eso, y tenemos que pues, ser regidos por la cultura del reino de Dios hasta que el Señor venga. Ok. Mire pues, el número 6 está marcando la caída de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18, verso 10 dice: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay de la gran ciudad de Babilonia.
Ay es una expresión de dolor. Y aquí en el verso 10 se menciona de que la entidad babilónica va a sufrir un dolor. Luego se menciona en el verso 16, vuelven a decir otra vez, ay de aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino y de púrpura de escarlata. Y eso, hermano, eso para nosotros es como decir una expresión de mucho quebrantamiento. De mucho quebrantamiento. Por eso el Señor señalaba a los fariseos y les decía, ay de ustedes, fariseos hipócritas, ay de ustedes, porque cierran la puerta del reino a los que van entrando y no entran ustedes ni dejan entrar a aquellos que quieren, ¿verdad? Entonces, hermano, es una expresión de dolor. En Babilonia eso se potencializa. Entonces, mire de qué tamaño es Babilonia. Y luego en el verso 19 dice otra vez, ay la gran ciudad en la cual todos tenían naves en el mar. Ok, y casi en todas las ocasiones que se menciona aquí en el libro de Apocalipsis, a Babilonia la mencionan como la grande. Babilonia la grande, la gran ciudad. Y esa palabra grande es una palabra que en el hebreo es la palabra megas. Megas, eso es algo grande, pero que quiere decir también y se refiere a algo grande, a algo largo, a algo antiguo, es decir, algo antiquísimo, algo ancestral. La palabra megas también se puede traducir como algo espléndido. Entonces, así catalogaban a esta ciudad. Y lo terrible de esto, hermano, es que en el libro de Apocalipsis, ni sabe cuántas veces se menciona la palabra grande en relación con Babilonia. 13 veces. 13 veces. Entonces vemos el número 6 y vemos el número 13. Entonces está marcando la rebeldía. 13 es un número que marca rebeldía. Entonces lo que está haciendo el Señor es que nos está dando un mensaje ahí de alguna manera un poco subliminal, si se quiere, ¿verdad? O entre líneas, el Señor nos está diciendo, esta Babilonia se le ha juzgado por rebelde. Esta Babilonia ha multiplicado sus males. Esta Babilonia es una Babilonia que ha caído en iniquidades. Y no iniquidades recientes, sino que iniquidades ancestrales. Entonces ahí están todos los versos, si usted los quiere copiar, si no pues yo le doy copia después de esto, ¿verdad? Pero dice la grande ciudad, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Aquí es donde comparan a Jerusalén con Babilonia. Porque la ciudad, en el 11:8 está hablando de los testigos que mueren en Jerusalén. Y dice en el sentido espiritual es Sodoma y es Egipto. Y no quiero redundar en eso porque tendríamos que poner muchos ejemplos, hermano, de qué es, por qué se le llama Sodoma, ¿verdad? A Jerusalén y a Egipto también. Ok, ahí está el 14:8, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Luego se hace una división, dividida en 3 partes. Se lanza una sentencia contra ella. Se desvela el misterio de la gran Babilonia, una ciudad que se sentaba como reina, pero que se convirtió en una habitación de demonios. Es una ciudad fuerte, es una ciudad que se vestía de lino fino, con gran esplendor. Aquí le dicen que ciudad era semejante a esta gran ciudad, no había ninguna como ella. Entonces vea, hermano, que Babilonia ha de haber sido una potestad muy hermosa. Hay de la gran ciudad, pero se convirtió en enemiga de Dios.
Babilonia, la gran ciudad, nunca será hallada. Y dice, ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra. La tierra. Entonces, esto de alguna forma, hermano, está marcando el juicio contra Babilonia. Es como en un tribunal, al reo se le leen sus derechos y se le acusa por esto, y su sentencia es de tanto. Entonces, como que aquí el Señor estuviera dando una sentencia de 13 puntos sobre la gran Babilonia, la mega Babilonia. Y volvemos a Jeremías capítulo 51, donde dice, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia, y bramarán sus olas, y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos. Entonces ya venía profetizado, y muchas otras profecías que podríamos incluir acá, pero el cumplimiento se da aquí, al final del capítulo número 18. Y miren los números, porque la vez pasada también hablamos del 18, ¿verdad? Todo esto va en relación de Babilonia. Dice, y voz de arpistas, pero es que fíjese qué interesante esto, hermano, porque habla de músicos. Habla de flautistas, habla de trompetistas. Eso está relacionado definitivamente con lo que es un ambiente musical. Arpistas, músicos, flautistas, trompetistas. ¿Acaso no da la idea esto de que es un ambiente de entretenimiento? O sigamos leyendo, ¿verdad? Porque aquí el otro verso, el final de este verso dice, ningún artífice de cualquier oficio no se hallará más en ti, y el ruido de la piedra de molino no se oirá más en ti. El verso 23 en la Biblia al día dice, jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias. Porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías. Y eso fue una de las cosas que platicamos recientemente, hermano, cómo con las hechicerías se ha logrado meter un ambiente babilónico dentro del globo terráqueo y específicamente dentro de la iglesia también. Usted sabe que el mundo, una de las cosas por las cuales el mundo, hermano, se mueve como se mueve, es precisamente por el comercio y por la música. La influencia que tiene la música en todos los ambientes. En todos lados, hermano, donde usted vaya, hay música. Y hay música de todo tipo. Y la música siempre ha existido. La música siempre ha existido. Pero como que Babilonia utiliza y ha utilizado por mucho tiempo ese instrumento tan poderoso, que es, hermano, la ejecución musical. Y por eso es que, mire, el diablo no es el creador de la música. Porque si usted lee en Ezequiel capítulo 28, el verso 13, 14 en adelante, dice que las arpas, las flautas y los tamboriles estaban preparados el día en que él fue creado. Y entonces él ya tenía una tarea, y la tarea era venir y apoderarse de esa música con el propósito de que fuera ministrada para el Señor.
una música celestial. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, hermano, hay cantos. Por eso es que los 24 ancianos se postran y adoran y cantan. Por eso es que los 144,000 aprenden un cántico y lo cantan. Por eso es que se nombra también el cántico de Moisés y así muchos otros. Eso lo vimos la vez pasada. Pero, ¿por qué? Porque la música, hermano, venía de alguna manera pura de parte de Dios, pero se contaminó a través precisamente de esta entidad babilónica. Agarró la música y al agarrar la música, agarró el poder. Porque la música tiene, hermano, tiene la capacidad de penetrar en lugares en donde ninguna arma puede llegar. La música puede cambiar, hermano, aún la materia misma puede ser cambiada por la música. Eso está demostrado. Eso no se lo voy a enseñar yo, eso lo sabe usted. Han puesto una planta con un tipo de música y han puesto la misma planta con otro tipo de música y se ve la diferencia en el crecimiento de una y de otra. Han hecho experimentos, hermano, con esos ratones, ¿verdad?, de laboratorio, en donde le ponen a unos ratoncitos. Eso lo estaba viendo yo, hermano, qué interesante, porque a unos ratoncitos les ponen una música, pero así, estridente y que así música, usted sabe, ¿verdad? Y a otros ratoncitos les ponen una música suave, música clásica, ¿verdad? Decir suavecita. Y entonces si los ponen en diferentes ambientes y otros ratoncitos no les ponen música. Y entonces dice que después de un tiempo de tenerlos bajo esa influencia, los ponen en una especie como de laberinto. Y entonces al final del laberinto está la comida y los ratones que han sido alimentados con una música así, hermano, de esa horrorosa. Dice que se descontrolan y no logran encontrar la comida. Y los otros sí. Más fácil, por el olfato van y encuentran el alimento. Entonces la música, hermano, a pesar de que está en el ambiente, es algo etéreo posiblemente, va a tener una influencia, un poder muy fuerte. Y por eso es que le quitan el poder a Babilonia. Acá en el capítulo 18, cuando Babilonia va a ser destruida, le quitan el poder de esa música. Le dice, ya no vas a tener más músicos, ya no vas a tener flautistas, ya no vas a tener trompetistas, ya no vas a tener ese tipo de arpas, ya no las vas a tener. Vas a perecer a causa de todo el sufrimiento que infligiste por medio de esos elementos. Entonces, hermano, mire, una de las cosas que nosotros sí tenemos que revisar muy bien es la música que oímos. Puede ser que nosotros estemos participando de lo que Babilonia ha venido trabajando por mucho tiempo. Babilonia trabaja, hermano, con los mejores músicos. La música es una industria a nivel mundial que maneja millones de dólares. Es impresionante el imperio que se ha formado alrededor de la música. Cantantes de todo tipo y mucha gente que quiere ir detrás de eso y detrás de las contrataciones musicales. ¿Por qué? Porque se gana buen billete. Gente, hermano, que uno a veces va a algunos lugares y escucha una música, dice, pero y esta música tan tonta, dice uno, hermano. Mire, hasta la gente no convertida le parece ofensiva algún tipo de música.
La vez pasada tenían un radio puesto ahí donde yo me estaba cortando el pelo y aún la señora, hermano, que no es ni cristiana, me dice, qué música más horrorosa esa. Me dice, ¿qué será eso del tiki-taka? Del tiki-taka, me dice. Solo eso decía la canción, hermano. Y ella me empezaba a contar muchas cosas y me decía, pero uno mira a esos artistas y son millonarios. Sacan la canción del tiki-taka y se vuelven millonarios, hermano. Una vez un deportista allá en Francia, hermano, le metió un cabezazo en un mundial de fútbol, le metió un cabezazo a otro. Y sacaron la canción del cabezazo. Y los artistas se subieron un montón, hermano, arriba. Con este problema que hay en México de los guachicoleros. El ritmo de los guachicoleros, hermano. Entonces hay un poder, y no digamos la música de los narcocorridos. O sea, hay un poder detrás de la música. Hay un poder que viene. ¿De dónde viene ese poder? De Babilonia. ¿Y por qué la gente corre detrás de eso? Porque hay una influencia babilónica. Hay una influencia babilónica. Entonces es como que le pusieran el anzuelo a alguien y lo único que tienen que hacer es solo jalar. Jalar el cordel y se jala y ahí viene. Entonces por eso es que nosotros tenemos que desbabilonizarnos. La música babilónica no nos tiene que dominar. Hay gente que es dominada por música babilónica, hermano. Se recuerdan de los discos de acetato, los éxitos de no sé quién, hermano, porque le toca el corazón. Hay un anzuelo que está prendido ahí y lo empiezan a jalar. Lo empiezan a jalar y a jalar y a jalar y con recuerdos. Y a veces, hermanos, los mismos cristianos yendo a conciertos de música mundana. No, hermano, es que es música. Esa era música de calidad. Esa era música sana. No, yo lo que diría es, ¿no serán esos los arpistas de Babilonia? Porque de Dios no creo que hayan sido. El Señor dijo una vez, el que no está conmigo, el que no recoge conmigo, desparrama, dijo. Entonces, si no es música de Dios, ¿de quién es? Entonces, mire, entre paréntesis se lo digo esto porque me llamó mucho la atención que a Babilonia, dentro de todas las cosas que le dicen que le van a destruir, como primer lugar le dicen la música. Te voy a quitar ese poder que tú tienes. Nadie cree que es un poder, porque Babilonia no se maneja con armas nucleares, no se maneja, hermano, con misiles y con armas así potentes, sino que se maneja a nivel espiritual. Y la música lo eleva a uno a un nivel espiritual. Y la música, cuando a uno ya lo ha elevado a un nivel espiritual, entonces le pueden hacer cualquier cosa. Le meten música subliminal. Y hay gente que es experta en hacer música subliminal. Y hay grupos cristianos que hacen música subliminal. Sí, hay grupos cristianos que hacen música subliminal y se la ponen a sus CDs. Y ellos lo han confesado, que voluntariamente lo hacen, pero con un buen mensaje, dicen ellos. Es decir, dicen ellos, con un buen mensaje. ¿No será esa una táctica babilónica? Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque Babilonia se puede meter y cuando Babilonia caiga podemos nosotros sufrir pérdida también.
Mejor desbabilonicémonos, hermano. Rompamos con esas cosas babilónicas. Una de las cosas que me gustó mucho, hermano, de un hermano que se convirtió hace mucho tiempo, él escuchaba, y él lo decía, él escuchaba de esa música que le llaman rock, pero de aquel ácido. ¿Cómo se llama esa? Metal, ese metal. Metal, pero así ácido. A mí hasta se me hacía la boca así, hermano, cuando él me contaba esas cosas. Pero me decía, pastor, ¿qué hago yo con toda esa música? Si tengo invertida miles de dólares. Porque él compraba los CDs, pero miles de dólares. Bueno, pues Dios te dirá qué es lo que vas a hacer con eso. Y un día resultó y me dijo, pastor, ya me deshice de toda esa música. Y no la vendí ni la regalé porque sería hacerle daño a otra persona, pero ya me deshice de eso. Entonces había una voluntad de desbabilonizarse. ¿Qué tiene de malo, hermano, una guitarra? ¿Qué tiene de malo, hermano, una flauta? ¿Qué tiene de malo? Lo que tiene de malo es ¿quién es el arpista? ¿Quién es el músico? ¿Quién es el flautista? ¿Quién es el trompetista? Porque puede traer influencia babilónica. Por eso de las artes hay que tener mucho cuidado, aun cuando se meten dentro de la iglesia. Las artes hay que tener mucho cuidado. Aún con las danzas. Las danzas es parte de las artes, hermano. Las danzas hay que tener mucho cuidado. Cómo se visten las niñas o los jovencitos. Como hay danza de mujeres y danza de hombres también, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Los movimientos. Porque puede ser que aún dentro de las mismas señas que se hagan, puede ser señales babilónicas. Eso tendríamos que explicarlo, hermano, porque en la danza y en las expresiones corporales pueden haber expresiones que no son de Dios. Sí, expresiones que no son de Dios. Aún, aún dentro de los deportes tienen reglas en donde los deportistas no pueden hacer cierto tipo de señales. No sé si usted sabía eso. Pero aún en el mundo, hermano, les prohíben y les sacan la tarjeta roja si alguien hace una mala señal. Porque las señales representan algo. Y no solo representan algo, sino que las señales establecen un contacto con Babilonia. Por eso es que dice, ahí miren, ¿en dónde dice? Vamos a ver. No se oirá más en ti ningún artífice, no se... no, en el verso anterior que le leí. Y aquí no lo tengo esto, ¿verdad? Bien, aquí está. Dice en el 18:2, el séptimo punto, dice, la gran Babilonia se ha hecho habitación de demonios. Entonces ahí habitan los demonios. Y los demonios, una de las cosas que hacen es que se relacionan a través de señales. Por eso es que en el libro de Proverbios el Señor nos advierte de aquellos que hacen señas con las manos. Porque pueden estar teniendo un vínculo con Babilonia y una relación con demonios. Voy a volver al verso que le tenía ahí. Entonces pueden estar estableciéndose relaciones con Babilonia. No sé si usted sabía, hermano, que el yoga, aún hasta yoga cristiano han hecho. Y que el yoga son señales babilónicas. En donde, bueno, yo no sé qué tipo de señales serán, porque ellos tienen sus nombres indios bien feos, pero ellos hacen una señal, puede ser así, que diga necesito de tu poder. Por decir algo, ¿verdad? Que levantan una mano y
ponen un pie para arriba. Hermano, esos son señales. Y la gente muchas veces en ignorancia no sabe que está practicando un arte, que lo que está haciendo es que está llamando cosas babilónicas a su vida. Y se va a llenar de Babilonia su alma, su espíritu, su casa y todo su derredor se va a llenar de cosas babilónicas. Entonces, el que hace esas cosas ahora, en poco tiempo o en mucho tiempo, van a ver las consecuencias. Se ven las consecuencias, porque todo eso se materializa. Se asustó, hermano, porque usted lo hace. Espero que no, ¿verdad que no? No, hermano, diga, no, pastor, yo no hago eso. En nombre de Jesús, no. Pero conozco a alguien que lo hace, pastor, y le voy a ir a decir que ya no siga haciéndolo. Sí, hermano, sí. Y se meten dentro de la iglesia prácticas de ese tipo. No digo en el mundo ya está plagado de todo eso, pero dentro de la iglesia. Y la música, hermano, de la New Age. Eso es música babilónica. Que transporta a la gente a otras esferas. Esferas de paz, esferas de reposo y tantas cosas. Lo mismo que hace la música, ¿verdad? Que al final de cuentas se convierten en técnicas de manipulación. Porque con la música se agarra tal poder que se puede manipular a la gente para que haga cosas sin necesidad de que uno se los ordene. Tremendo, ¿verdad? Aleluya. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias. ¿De qué estará hablando? Porque en otras versiones dice ni la voz del esposo ni la voz de la esposa, pero aquí en esta versión dice no habrán más nupcias de ese tipo que tú celebras ahí. Es como cuando le dijeron, cuando el Señor habló en Mateo capítulo 24, estarán casándose y dándose en casamiento. Ese es el tipo de nupcia que habla ahí, Apocalipsis 18. Un tipo de casamiento que es en contra de la naturaleza, contra natura. Según Romanos 1:27, así va a ser, así es el tipo de nupcia de las que se están mencionando aquí. Oh Señor, qué cosa más tremenda. Y el comercio, ¿verdad? Por supuesto. Los grandes magnates del mundo, los grandes comerciantes, ellos se han alimentado de todo lo que da Babilonia. Qué cosas. Bueno, yo voy rápido, hermano, porque tenemos que entrar al milenio, no sea que nos tardemos eso en dar ese tema, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 19, verso 1, después de estas cosas oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. A Babilonia se le va a juzgar con un juicio justo. No se van a crear testigos falsos ni cosas artificiales. Todos son hechos claros y comprobados. Y si el Señor lo dice, así es. Porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Principalmente, hermano, una de las cosas que por la cual Babilonia va a ser destruida es porque destruyó siervos. Destruyó siervos.
Dice que Babilonia o Jezabel, ¿verdad? Entre comillas, Jezabel perseguía a los profetas para matarlos. Fue donde llegó aquel hombre que escondía a los profetas en las cuevas de 50 en 50. Porque Jezabel, hermano, les odia a los siervos. Los odia. Por eso hay que orar por los siervos, hermano. En lugar de criticarlos, ore por ellos. Generalmente las críticas que vienen en las redes sociales hacia un siervo de Dios es porque Babilonia tiene su mano ahí. Usted no crea que es un cristiano el que está criticando al ministro, al pastor, al apóstol, al profeta. No, es Babilonia. Y hermanos dándole like a esas cosas o dándole share. Es que dicen que el apóstol fulano, que dicen que por aquí, que el profeta, que por allá, y el cristiano muchas veces, hermano, le dice, sí, esto lo tiene que saber todo el mundo. Le da compartir, lo que está haciendo es que se está poniendo en el juego de Babilonia. Está participando de eso, de Babilonia. Y con las redes sociales hay que tener mucho cuidado, hermano. Las redes sociales, eso, hermano, es una avalancha. Usted tenga cuidado en las redes. No tenga tantos amigos, hombre. No tenga tantos amigos. ¿Verdad? Solo Roberto Carlos quiso tener 1 millón de amigos, hermano. Pero usted no tenga tantos. Usted no tenga tantos amigos. Usted selecciónelos y a los que no les gustan, póngale cruz y calavera y sáquelo, hermano. Si hay alguien que lo está fastidiando, que siempre le manda mensajes que no son buenos, ¿para qué lo tiene ahí? La institución de una nueva adoración. Y hacia ahí es a donde vamos. Los 24 ancianos, los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado sobre el trono, diciendo amén, aleluya, aleluya. Qué cosa más tremenda, hermano. Este es un cambio de forma de expresión, de alabanza y de adoración. Por eso es que nosotros tenemos que ser enseñados en la adoración y en el cántico nuevo. Aquellos que aprenden el cántico nuevo rápido van a poder entrar en la etapa del cambio de la adoración suprema a Dios. Porque aquí lo que está haciendo el Señor es que, bueno, ya Babilonia se terminó. Señor, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué música? Ahora entramos en una nueva etapa de adoración. Esa es una adoración suprema que la vamos a ir aprendiendo y que vamos a entrar al milenio. Y eso es lo que tenemos que hablar el próximo culto. Pero todavía tenemos unos minutitos. Deme por favor su atención unos minutos, unos momentos. Apocalipsis 19:7, regocijémonos y alegrémonos. Aleluya, Babilonia se fue. Pero todavía quedaron la bestia, el falso profeta, el anticristo, todavía están ahí fastidiando. Ahí va a ver ahorita cuando se los echan, hermano. Regocijémonos y alegrémonos y démosle la gloria a Él, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos se están preparando entonces? Aleluya. A ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, bienaventurados, hermanos, los que han sido invitados a la cena. Han sido invitados, convidados a la cena. Aquí no está hablando, hermano, de usted. Aquí no está hablando de usted, porque a la novia no le invitan a la cena. Es la novia. Es la novia de Cristo.
Por eso es que en esa cena van a haber invitados. Por eso es que en esa cena van a haber, hermano, otras creaciones que nosotros ni siquiera nos imaginamos, que van a estar sentados a la mesa como invitados del Cordero. Y entonces ahora dice, después de hacer el anuncio de que ya las bodas se han preparado, de que la mujer se ha alistado, de que la iglesia está vestida de lino fino, todavía falta algunas cosas, hermano. Todavía falta 1000 años, hermano. Por eso es que el apóstol Pedro dijo, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Porque faltan 1000 años. Pero eso lo vamos a explicar después. Ahorita déjeme leer algunos versos y esto que sirva para introducción del próximo tema. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Entonces esta ya es la venida pública de Cristo. Él viene en un caballo blanco. En su muslo dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces viene a destruir a sus enemigos. Ahí es donde la bestia se muere. Ahí es donde el falso profeta se muere. Eso lo vamos a ver en un rato. Viene a destruir, pero no destruye todo, porque todavía quedan algunas naciones. Y es una de las cosas que tenemos que explicar bien despacito, hermano. Y nos vamos a tomar el tiempo, porque en el milenio hay un reino que se establece sobre las naciones de la tierra, y el milenio es sobre la tierra. En el milenio cambia la ecología de la tierra. En el milenio, hermano, cambia las condiciones. En el milenio se establecen monarcas, se establecen gobernadores, se establecen jefes, se establecen territorios en donde el Señor va a gobernar desde Jerusalén. Y por eso es que lo tenemos que explicar. Por eso es que tenemos que ir despacito. Dice, gloria a Dios todavía. Vaya, deme unos 2, 3 minutitos y terminamos. Le voy a leer algunos versos. Dice el verso 15, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro. Entonces, si se da cuenta, hay naciones todavía ahí. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Estas son cosas que tenemos que explicar. Vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios. Esta cena de Dios no, ya no se la voy a decir. La gran cena de Dios esta no es la boda del Cordero, esta es otra. Pero esa no se la voy a explicar hoy. No me daría tiempo. Esa se la explico el próximo de la serie.